pedirte que tú abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento para que podamos recibir bien tu palabra, mi Señor bendito. Te pido, Padre, por la vida de tu Hijo Abner, quien en este día Él nos estará ministrando tu palabra, Señor. Ayúdalo, Padre, síguele dándole entendimiento, síguele dándole sabiduría, esa elocuencia, Padre bendito. Ayúdalo, Padre eterno, al armar sus sermones, Padre eterno. De igual forma, te pido y te suplico por la salud de mi hermano Víctor, Padre, te suplico porque él pueda mejorar de su garganta, Padre bendito, para que él también pueda estar impartiéndonos tu palabra, mi Señor. Ayúdalo, Padre, y baja tu mano de sanidad sobre él. También te suplico, Padre, por las alabanzas que vamos a entonar esta mañana, Señor, que sean de tu agrado, Padre, son para ti, mi Señor, para que tú recibas toda la honra y toda la gloria, Padre. Te pido por aquellos hijos tuyos que por causa de enfermedad no han podido venir, que seas tú misericordioso con ellos, Padre, que sane sus dolencias, Padre, que quite sus enfermedades, mi Señor. Ayúdalos, Padre, a restablecer su salud, baja tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, Padre bendito. Y por aquellos hijos tuyos que apenas vienen en camino, te suplico que igual, que tú los traigas con bien, mi Señor. Ayúdalos a llegar pronto hasta esta tu casa de oración, mi Señor. Te lo pido todo, Padre, en el nombre todopoderoso de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Acabo de recordar algo, que no traje los recibos de algunos hermanos. Perdón, la próxima semana les traigo a los hermanos que enviaron sus ofrendas. Saqué el periódico mural un rato porque va a haber una actividad dentro de un rato ahí, en esa parte. Y aprovecho para anunciar de que se va a comprar un nuevo periódico mural para pegar los anuncios. Cada departamento publicará sus anuncios en ese periódico mural. Ya no estará a cargo de los maestros de la escuela dominical. Eso en razón de esta presentación. Bueno, hermanos, hoy, Hebreos 6, hoy vamos a continuar reflexionando sobre Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 12, bajo estas dos palabras, advertencia y promesa. Advertencia y promesa. Principalmente, la palabra promesa más para confortar. Ahora, en la imagen que está adjunta, se ve a una mano que dice, hey, pare, cuidado, no siga. Es una imagen que habla por muchas palabras, porque toda la gente puede entender, no necesita un discurso, solamente mirar la imagen y allí ya está el mensaje. Detente, no lo hagas. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho caso omiso al no? Al no. Una de las cosas que estoy enseñando a Hadassah, y quizá va a aprender más rápido que mamá y papá, no, lo dudo, pero una de las cosas que constantemente está escuchando es no, no, no. Uno de los hombres que de alguna manera influyó en mi vida juvenil ha sido Jeffrey de León, un guatemalteco. Cuando era adolescente, quizá 13 años, mi hermano menor, aburrido me imagino, agarró la radio y comenzó a buscar señal AM y encontró la radio CBC. Bueno, así se llamaba en ese tiempo Radio Voz Cristiana, hoy se llama CBC, La Voz. Y allí pasaban varios programas, buenos programas, muy modernos, y uno de los programas se llamaba Al Punto, y Jeffrey de León tenía un programa juvenil allí, y realmente fue de mucha inspiración, ánimo para mi vida. De su contexto, de dónde salió, a dónde fue, estudió su doctorado en Estados Unidos, fue presidente de una universidad en Estados Unidos, escribió muchos libros, era pastor de jóvenes, hasta hoy en día es uno de los máximos líderes en el área juvenil, aunque ya no es joven, ¿no? Pero en una de sus prédicas, recuerdo ahora, en relación con esta, con la idea que vamos a hablar ahorita, dijo la importancia del no.
por el no, decía él, por decir no, 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 y que se aprendiera la idea del no, mi hijo está vivo, decía Jeffrey. Bueno, viviendo en Estados Unidos, quizá aquí no se pueda practicar eso, pero en Estados Unidos nosotros vimos esta realidad, donde las personas suelen dejar la puerta abierta, ¿ya? Suelen dejar la puerta abierta. Y a veces no le ponen llave, y a veces son dos puertas. La puerta fuerte, la de madera o la de hierro, y la puerta de mallas, que es solamente para evitar el zancudo o algo. Entonces mucha gente deja la puerta abierta, la principal, y la otra, sin seguro, la puerta de mallas. Entonces lo dejan así. Es la costumbre en muchos barrios seguros en Estados Unidos. Entonces, un día este pequeño, el hijo de Jeffrey, salió volando, vio la puerta abierta, vio la oportunidad y salió corriendo hacia la calle. Y es una calle donde pasaban carros, ¿no? Y de allí, desde la casa, gritaron, ¡no! El niño entendió que no es, deja de hacer lo que estás haciendo. Se quedó quieto. No le atropelló los carros. La importancia del no. De enseñarle no, 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 no. Sin embargo, nosotros ya quizás no hemos sido enseñados como Jeffrey de León enseñaba a sus hijos bien rígido. ¿Eh? Él era, bien drástico en su enseñanza, en sus prédicas. Para él no hay medias tintas. Y quizás no hemos sido enseñados así. Y nuestra vida cristiana también sea de olvidar la importancia del no. Aquí el autor del libro de los Hebreos va a dar una advertencia. Está implícito el no aquí. Entonces vamos a leer y comentar brevemente para tomar la Santa Cena, porque aquí están reunidos en buena mayoría los que hacen caso a la advertencia. Versículos 4 al 6. Leo en la traducción viviente. Dice, versículo 4, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Advertencia. La advertencia, quizá muy fuerte, porque esta traducción usa imposible. Es imposible que alguien que habiendo recibido ya la iluminación, o sea, vino a la iglesia, conoció la Biblia, conoció las historias bíblicas, conoció las doctrinas cristianas, como aquí, por ejemplo, procuramos exponerlas fielmente. Conoció, convivió con otros cristianos, supo de lo que es el amor, lo que es el perdón, la esperanza, e inclusive sintió gozo al estar en la iglesia. Pero luego se alejan de Dios. Por diversas razones se alejan de Dios. Pecados, frustración, digamos, un problema dentro de la iglesia, un problema dentro de su familia, un pecado tan grande que le da tanta vergüenza y se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. Dice este texto, aunque es muy crudo, porque es una amonestación, imposible que vengan a arrepentirse. Y ustedes dirán, eso está exagerado. Porque yo conozco a alguien que hizo toda su vida de maldad después de estar en la iglesia y luego se arrepintió. O sea, no es imposible. Pueden justificar a algunos y decir, si ellos hicieron eso, y ahora no solamente están en la iglesia, sino son líderes de la iglesia y son personas de mucha influencia cristiana, yo también puedo ser así. O sea, yo también puedo pecar
abandonar la iglesia, abandonar a Dios por un tiempo, disfruto del mundo y luego ya regreso a la iglesia arrepentido y me va a ir bien. ¿Quién tiene razón? ¿Esa experiencia de arrepentimiento de algunas personas o la Biblia? Bueno, el autor del libro de Hebreos lo que quiere es advertir de que hay peligros si te alejas de la fe cristiana. En la teología se ha buscado solucionar este problema. Y una posibilidad es de que ciertamente puedes perder la salvación. Eso lo llaman, siguiendo a Jacobo Arminio, la idea arminiana. Que sí, está de acuerdo este pasaje al decir que ya no van a poder salvarse porque ya abandonaron la fe, son apóstatas. Pero hay otra línea, siguiendo a Juan Calvino, la línea calvinista, que va a decir, eso puede pasar con los que nunca han sido salvos, pero los que son salvos de verdad, predestinados, elegidos desde antes de la fundación del mundo, aunque se alejen de Dios, se van a arrepentir. Dios los va a salvar. La gracia de Dios es grande. Hermanos, esas son corrientes teológicas que procuran aquí armonizar el texto. Yo solamente me voy a limitar a decir que hay peligro si te alejas de la fe. Hay una advertencia aquí. La advertencia es como un no te alejes de Dios. Porque quizá, y eso es mi idea, porque quizá no vas a tener tiempo para arrepentirte. Preste bien atención a lo que estoy diciendo. Porque quizá no vas a tener tiempo de arrepentirte. ¿Qué te garantiza que vas a tener tiempo para arrepentirte? A veces los accidentes pasan de manera repentina y mueres sin arrepentirte. Es algo que la gente no entiende. Una de mis alumnas, la más preguntona y la más rebelde en cierto sentido de la clase, de la ECA, dice, si es así, antes de morir puedo arrepentirme. Y yo les digo que no, nada le garantiza. Entendió que ciertamente nada le garantiza que va a vivir tanto tiempo, pero aún así no quiere arrepentirse. Una ilustración, versículos 6 al 8. Una ilustración. El autor del libro de Hebreos usa una ilustración. Yo no sé si esa ilustración ilustra en nuestro contexto. Porque muchos de ustedes ya no se dedican a la agricultura. Y la agricultura también depende de la zona geográfica. O sea, yo he sido agricultor, pero mi zona de agricultura es diferente a estas zonas. Trato de buscar un equivalente. Y el equivalente más cercano sería tipo Miscún o más arriba, pero no es igual, porque no crecen las mismas plantas, por más que tengan las mismas latitudes, los mismos metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, tratemos de entender su ilustración. Versículos 7 y 8. Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia, que cae, la lluvia, ¿no?, y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Está claro, si la tierra que recibe buena agua da buena cosecha. Pero si ese campo no produce lo que debe producir, es tierra infértil, el agricultor lo va a tratar de quemarlo, esos escardos y todo quemarlo, porque no sirve. Si esta ilustración nos está diciendo el autor del libro de los Hebreos es, Dios te da bendición, ¿qué es lo que produce en ti? ¿Produce buena cosecha o produce espinos, produce mala hierba? ¿Qué produce en ti? Y si produce algo incorrecto, Dios te va a quemar. Advertencia.
¿qué produces? Bueno, un poco de consuelo, un poco de promesa. Ojalá que nosotros estemos en este grupo, los otros, ustedes, yo. Una reconfortación, aliento para los verdaderos cristianos. Para los verdaderos cristianos. Pero si no eres verdadero cristiano, cuidado, esto no aplica para ti. Versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, dice, aunque estoy usando palabras fuertes y usando palabras quizá, donde digo, imposible que alguien se arrepienta, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. No, ustedes, entre ustedes hay gente buena. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan sea realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas. Bueno, ¿qué está diciendo el autor? Que, hermanos, tranquilos, algunos de ustedes, o bueno, quizá más, la mayoría de ustedes, sí, son buenos cristianos, y ustedes deben hacer cosas mejores, o sea, cada vez deben mejorar, y Dios ha visto todo su trabajo, el esfuerzo que hacen, y uno de los trabajos que Dios ha visto de ustedes es de que ayudan a otros creyentes. ¿Qué significa eso? Un poco de contexto. Había persecución. Y cuando hay persecución hay migración. Y cuando hay migración, la gente de ese lugar dejan sus cosas, sus riquezas, o lo poco que tienen lo dejan y van con poco a otro lugar buscando salvarse. Y llegan a una ciudad, buscan trabajo, buscan cómo sobrevivir. Y los creyentes a quienes se refiere el autor de Hebreos dice, ustedes han ayudado a otros creyentes que venían huyendo de la persecución. Sabemos que hay persecución por los capítulos más adelante. Aquí tenemos cubanos, tenemos de otros lugares que están huyendo. ¿Qué ha hecho la iglesia? O cuando había problemas allá en frontera con Malapa, salían huyendo muchos. Y algo maravilloso que he visto de los testigos de Jehová. Ellos se ponían de acuerdo a qué hermano de la iglesia, de su iglesia, iban a hospedar y buscarle trabajo y buscarle hospedaje. Y no solamente porque lo vieron noticias, sino porque yo tenía un alumno en la ECA que era testigo de Jehová y él venía del otro lado. Y su iglesia, los miembros de la iglesia se pusieron de acuerdo para decir, hermano, viene alguien de allá, ¿quién puede conseguirle trabajo? Buscamos un lugar. Eso es lo que está diciendo acá. Sirviendo a otros creyentes. Y digan, síganlo haciendo. O sea, no es solamente creer, es una fe en acción. Una fe en acción. Y también, siguiendo el contexto de la prédica anterior, no serán torpes e indiferentes, van a seguir conociendo la Biblia, van a seguir madurando, etc. Bueno, vamos a terminar. Este texto hablaba de advertencia y promesa. Promesa de que Dios los va a tener en cuenta la obra que ustedes hacen. Y Dios no va a olvidar el sacrificio, el amor que ustedes tienen. Y aquí hay muchas personas que están sacrificando tiempo, no por venir a la iglesia. O sea, venir a la iglesia 2 horas, 3 horas, es parte de su fe. Me refiero al extra. ¿Quiénes? Por ejemplo, los maestros de escuela dominical, y aprovecho para felicitar por el trabajo de ayer, han dado su tiempo, su esfuerzo, no solamente aquí, sino preparando el material y todo el departamento, su tiempo. Los diáconos, separando más de su tiempo. Nuestro hermano Javier
que ya vino a chequear eso y va a regresar hoy en la tarde para seguir checando la conexión eléctrica, dando de su tiempo. Los del consistorio, separando su tiempo para las sesiones. Y hay mucho más, hermanos que visitan a otros, ayudan, hermanos que evangelizan, hermanos que dejan de disfrutar del dinero que reciben un poco y se lo dan a misiones, se le dan a otros proyectos, ayuda al necesitado. Dios no se va a olvidar de las cosas que ustedes hacen. Dios no se va a olvidar. Sigan haciendo. Sigan ayudando. Sigan trabajando para la obra del Señor. Así que los que tomarán la cena del Señor son aquellos que hacen caso al no. No. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Sigue fiel a Dios. Y siguen trabajando. Y siguen trabajando. Como saben, tenemos advertencias, ¿no? Las visitas, por favor. La advertencia para tomar la cena del Señor es que debes tener nuevo nacimiento, estar bautizado, estar en plena comunión. Si no tienes esos tres requisitos, tendrás quizá lo que dice la Biblia, debilidades, enfermedades o inclusive la muerte. Cuidado, no reciba los elementos. Vamos a orar. Señor, Dios de toda gloria y majestad, a ti te alabamos, te agradecemos por este privilegio que tenemos de estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra, amonestación, ánimos, estar aquí unidos como hermanos. Bendice a tus hijos que han venido hoy a tu casa, a las visitas también. De manera muy particular, Señor, hoy quiero pedirte que bendigas a los que van a tomar la cena del Señor, a los que con corazón dispuesto están diciendo no a las acechanzas del diablo, las tentaciones, no se están alejando de ti. Aquellas personas que son fieles, quiero pedir que los bendigas, que los ayudes. Tu gracia esté con ellos. Padre, por favor, santifica los elementos, bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor, y vamos a tomar muy agradecidos por tus bendiciones. Gracias, Señor. Oramos así en Jesucristo. Amén. Por favor, Dios, diáconos que ayuden a repartir los elementos. Muchas gracias. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, leemos el versículo 23 y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Concluye el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar y los niños todavía no se muevan de ahí, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos participar de esta ordenanza. Gracias por tus hijos e hijas que obedecieron ese mandato tuyo.
Y ahora pedimos por aquellos hijos e hijas tuyos que no están aquí por cuestión de enfermedad. Sánalos, Señor, ayúdales a restaurar su cuerpo. Asimismo, por los que están de viaje. Tú conoces, Señor, la razón de esos viajes. Ayúdalos, cuídalos en su ida, en su retorno. Y, Señor, que en esta iglesia seamos bendecidos con las enseñanzas que vienen a continuación, con la prédica, la clase respecto a la experiencia con los bautistas, todo lo que todavía nos queda. Gracias, Padre. Oro en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, todavía los niños no se vayan, pueden coger los vasitos, ciertamente, o entregar los vasitos. Vamos a hacer una pequeña actividad, por favor, pasar con la diapositiva. Pase, por favor, los maestros de escuela dominical y los niños también. Ayer hubo una actividad y se entonó una canción y yo realmente quiero que lo presenten aquí porque está relacionado con la prédica. Pasen también, si puede, Jadacita, porque ella también estuvo. Vera estuvo un rato. Pueden pasar. Y los hermanos pueden, ahí van a estar abajo para que se les vea, porque van a hacer sus mímicas. Y los hermanos pueden ver la letra también. Y pueden, quizás luego podemos hacer también nosotros, juntamente con ellos. ¿Ya? Aunque unos dicen, no, ya soy grande para estar moviéndome. Primero lo van a hacer ellos y luego nos vamos a unir todos los demás. Pero cuando veamos lo que ellos hacen. Muy bien, las letras, muy bien, vamos. Traducción y discipulado. Muy bien, hermanos. Dos cosas antes de iniciar. La clase digo, el domingo pasado en los anuncios o antes de los anuncios dije que va a haber fue en la clase, sí, la clase de las denominaciones, de que en la elección que tendremos en mayo, la elección de a qué denominación nos vamos a unir, y también va a haber cambio de formato. Ustedes van a tener que elegir, seguimos con el formato actual o un nuevo formato, ustedes van a elegirlo, pero en el nuevo formato propuesto es que la clase de escuela dominical inicia a las 10 y los adultos que llegan temprano también van a hacer algunas mímicas con los niños. O sea, si dice, por ejemplo, el amor de Dios es maravilloso, todos, ¿no? Cantando, para que tanto papá, hijos y tíos juntos estemos en sintonía. Bueno, en la hora de escuela dominical, por supuesto, antes de las clases, de repartición de las clases. Dos, hoy en el calendario le tocaba al hermano Víctor, pero todos ustedes saben de que mi hermano todavía está en recuperación. Esta semana se cumplen las 3 semanas que el médico le ha recomendado de no exigir a su garganta. Esperamos que esté mejor ya, pero de todas maneras, hermanos, cualquier cosa, vamos a seguir, ya sea yo, hermano Javier, predicando, si el hermano Víctor todavía está indispuesto. Y el tema programado para hoy era otro, según el calendario. Entonces, había dos opciones. Uno, predico el pasaje que ya está programado, con el tema programado, pero eso era quitarle al hermano Víctor el tema, la secuencia que está siguiendo. Entonces, la otra opción era cambiar de tema, y les había dicho el domingo de que iba a hablar acerca de traducción de la Biblia. Traducción de la Biblia. Uno, porque está fresco el congreso en el que participamos Maite y yo. Y lo otro, en la radio cultural estuvieron pasando, creo que a las 3 de la tarde, resúmenes o entrevistas con algunos de los participantes. No sé si se irán pasando la próxima semana, pero vi ahí al doctor Cibulca, Esteban Cibulca, entrevistando. Bueno, yo lo vi allá andando y luego lo escuché en la radio que estaba pasando ese programa.
Así que, hermanos, el tema es traducción y discipulado. Dos lados de la gran comisión. Un llamado a la iglesia. Muchas de las ideas que va a estar aquí impartiéndose, lo estoy tomando de Paulo Pereira, de Brasil, que expuso. Otros estoy tomando de lo que May dio ayer con los niños. Y otros de lo que yo di mi exposición en ese congreso, en el taller. Voy a tomar algunas cosas para ilustrar el quehacer que debe tener la iglesia con la traducción, el discipulado, la gran comisión. Y que la iglesia no es ajena a esto. No es de que nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma, estamos tranquilos aquí, no necesitamos más. No, es llamado a la iglesia. No es llamado a misioneros. No es llamado a personas aventureras que quieran ir pasar hambre y aventuras, ciertamente, en otros contextos geográficos. No, es a la iglesia. En la imagen ustedes ven una persona con un libro grande, una Biblia, todos son personas de diferentes culturas, o por lo menos representan a culturas. Y eso es lo que voy a procurar hacer. Promover la traducción de la Biblia y que esta iglesia esté involucrada. O por lo menos eso he intentado hacer en los años recientes, cada vez que yo salía de viaje. Les hablaba de la traducción, les hablaba de esta necesidad. Bueno, va a parecer una clase y no una prédica, porque hay que meter diversos matices a esta temática. Pero vamos a Mateo, por favor, todos en su Biblia. Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y vamos a desglosar algunos detalles antes de entrar a las diapositivas. Comencemos con el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, puntos suspensivos. Muy bien. Según este relato, vamos a centrarnos en el relato de Mateo, solamente Mateo. Según este relato, el de Mateo, el escenario era 11 discípulos. Falta uno, Judas, ¿no? Judas, bueno, ya se ahorcó. Dejamos a Judas aparte, son 11 discípulos. Están reunidos. Por favor, presten atención a este detalle, porque podemos interpretar, ¿es un grupo selecto o es un grupo representativo? ¿O es solamente la visión a futuro? Ok. Si es un grupo selecto, diríamos, solamente son los apóstoles, 11, selecto, a ellos nada más. Si es un grupo representativo, diríamos a todos los que son como ellos, como los apóstoles. Y si decimos la tercera opción, es una proyección a futuro, va a involucrar a todos. Quiero que entienda lo que quiero decir. Aquí hay 11 personas a cual Jesús les va a dar lo que se va a conocer como la gran comisión. Aquí hay 11 que van a escuchar a quien Jesús se dirige, 11 personas. Y lo que va a decir Jesús va a ser obedecida o bien por ese grupo específico, 11, solamente ellos, grupo específico, o va a ser obedecida por una muestra en el sentido de los que son como ellos, los que van a ser como ellos, como los apóstoles, serían los misioneros, pastores, líderes, etc.
O la tercera opción es una proyección a futuro. ¿Qué son ellos? Ellos son apóstoles, pero en el futuro, 40 días después, no menos, ¿no? Bueno, son 10 días después, mala matemática. 10 días después, va a ser la iglesia. O sea, esos 11 son la iglesia en un futuro. Por tanto, estas palabras que va a decir aquí, versículo 18, les acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí va la gran comisión. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa gran comisión de hacer discípulos, enseñándolos, ¿para quién va? ¿Para solamente los 11 apóstoles? Y si eso fuese así, ya murieron. Esa orden ya no sirve, porque ya murieron. Muy bien. ¿Para qué predicar si fue solamente para los 11? No creo que sea esa la respuesta, ¿verdad? No creo que sea eso lo que el Señor quería, que solamente sean los 11. Descartamos la primera opción. Segunda opción, para una muestra, ellos son solamente para los que son como los apóstoles. O sea, los apóstoles van a predicar a todo el mundo, pero también todos los que quieren ser como ellos. ¿Quiénes serían eso? Los ministros de Dios. Ahí podemos entrar a pastores, evangelistas, misioneros, etcétera, etcétera. Pero son personas que van a dedicarse a la predicación de la palabra. No todos, son un grupo, nada más. Igual como había muchas personas que seguían al Señor Jesús, pero el Señor Jesús tenía sus 12 discípulos y luego 70 discípulos. O sea, son, digamos, no todos, solamente un grupo parecido a los apóstoles. Si fuese así, solamente hay que pensar en los teólogos, misioneros, ellos que se encarguen. Es tarea de ellos. Para eso Dios les ha llamado. Ellos que hagan las misiones, ellos que hagan el discipulado, ellos que vayan a predicar en el Evangelio a todo lugar. ¿Será así? Pareciera que así ha comprendido las iglesias en el mundo, la mayoría. Se pusieron a predicar solamente su entorno geográfico, y se quedaron cómodos con la cantidad de miembros, y listo. Ya cumplimos la misión. Ya tenemos nuestra iglesia. ¿Qué pasa más allá? No importa, este es mi entorno. ¿Qué pasa en otro país? No importa, este es mi entorno. Allá que vayan otros. Yo solamente en mi entorno. Pero ahí dice todas las naciones. No importa, yo estoy en mi entorno. Yo ya cumplí. Y en esta iglesia quizá también sea esa la visión. Solamente mi entorno, solamente mi ciudad, y no pensar más allá de eso porque estamos cómodos. La tercera opción creo que es la correcta. La tercera opción es: Jesús da la orden a los 11 discípulos, pero pensando que ellos dentro de no muchos días van a formar la iglesia. 120 primero, luego 5,000 y luego va sumándose más y más. A ellos se les da también esa orden a la iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones. A la iglesia. La pregunta ahora es: ¿tú qué eres? ¿Apóstol? ¿Parecido a los apóstoles o eres iglesia? Tú eres iglesia, ¿verdad? Cada uno de ustedes es iglesia. Si cada uno es iglesia, deben entonces ponerse sobre sí esa carga de ir y predicar el Evangelio, de ir a ser discípulos a todas las naciones. La exégesis de este pasaje, versículos 19 y 20, los exégetas discuten mucho,
Porque ciertamente aquí tenemos un imperativo, hacer discípulos. Pero en español, en la Reina Valera, tenemos id, que es imperativo. Sin embargo, el id en griego es un participio. En griego es un participio, no es un imperativo. Bautizándolos es un participio. Pero lo hemos entendido como orden. Entonces, hay muchas opciones de entender el participio, ya sea de modo, manera. Hay varias formas. Algunos misioneros, inclusive, intentando entender el participio con el imperativo, han dicho, mientras vas, haz discípulos. Porque mientras vas es el participio. Y el imperativo es haz discípulos. Mientras vas. ¿A dónde vas? ¿A dónde? A cualquier lugar. Mientras vas. No es que vayas necesariamente a otro continente. No, a donde vayas. Donde vayas, haz discípulos. Entendiendo bien el participio. Y nosotros vamos a diferentes lugares, ¿no? Al trabajo, a la escuela, de viaje, vacaciones. Mientras vas, haz discípulos. Y podemos mudarnos del lugar, haz discípulos. O sea, no es, eso es para los misioneros, eso es para los que van a otros países. No, para nosotros, mientras vamos, todos, mientras vamos, hay que hacer discípulos. Pero ese hacer discípulos incluye la traducción de la Biblia. No se puede hacer discípulos si no hay traducción. Entonces voy a correr, porque son muchas diapositivas, voy a correr para ilustrar su importancia y que ustedes, o la mayoría de ustedes, sienten en su corazón ese peso por la traducción de la Biblia. Está muy pequeño las letras, pero voy a comentar uno que otro detalle. La misión de Dios es también la misión de la iglesia. La misión de Dios es que todos se arrepientan, que sean sus hijos, y la iglesia debe comprometerse con esa misión. La gran comisión dada a la iglesia no es una tarea opcional. No es opcional. Si lo hacemos o no lo hacemos. Ni es exclusiva para especialistas, para expertos. No lo es. Este versículo. Perdón. Creí que iba a dar la siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Implica dos movimientos inseparables. Uno, acercar la palabra a las personas. ¿Cómo voy a predicar si no les presento la palabra? ¿De qué les voy a predicar? Necesitamos la palabra de Dios. Y dos, la siguiente parte es formar continuamente discípulos que vivan esa palabra. Presento la Biblia, su mensaje, presento la Biblia y luego les enseño cómo van a vivir lo que dice la Biblia. ¿Ve? Presentar la Biblia, presentar el mensaje, la palabra de Dios, le presento a las personas y luego de eso le enseño. En otras palabras, Mateo 28 nos habla de traducción y discipulado. Porque dice todas las naciones, ¿no? Y todas las naciones hablan diferentes idiomas. ¿O un solo idioma? No, hablan diferentes idiomas. Por tanto, ¿cómo yo voy a presentar el Evangelio a todas las naciones? Si todas las naciones, inclusive en cada nación hay diferentes lenguas. Aquí en México hay muchísimas lenguas. Presentar la palabra de Dios implica traducir a la lengua de ellos. La misión de Dios, la iglesia existe porque el Evangelio es comunicado y recibido. Ustedes están aquí porque alguien les ha predicado el Evangelio y ustedes han recibido ese Evangelio y ese Evangelio está relacionado con la palabra de Dios. Cada vez que el Evangelio cruza una frontera cultural o lingüística, la iglesia tiene que traducir y discipular. Traducir abre el camino para el discipulado.
discipular le da el propósito a la traducción. ¿Para qué vas a traducir si no discipulas? O sea, es ida y vuelta. La traducción y discipulado son los dos lados de la misma misión que Cristo entregó a la iglesia. Ahí dice, vayan, hagan discípulos, enseñándoles a guardar. La Biblia debe ser dada a conocer. La palabra cruza fronteras culturales y lingüísticas. Siempre ha sido así. Por ejemplo, en el siglo V tenemos aquí una parte de la Biblia que está en siriaco, que es la Peshita. Se tuvo que traducir la Biblia al siriaco. En el año 681 se tradujo al chino. Hoy en día hay grandes esfuerzos para que la Biblia se traduzca al lenguaje de señas. Y cada país tiene su propio lenguaje de señas. ¿Acaso los sordomudos no necesitan recibir el mensaje de Dios? Hay iglesias en Guatemala, aquí no he visto, quizás sí lo haya, pero que tienen en su culto una parte para sordomudos. Ellos están alabando a Dios con las manos, o sea, las señas, y hay un traductor para ellos. La prédica se traduce para ellos. Ellos necesitan una Biblia también, para que entiendan la palabra de Dios. La Gran Comisión incluye una acción central: enseñar. O sea, la Gran Comisión dice de que debes enseñar. ¿Cómo enseñar todo lo que Cristo ordenó si las personas no tienen acceso a la palabra de Dios en su propia lengua? ¿Cómo? ¿Cómo voy a enseñar? Digamos, ¿cómo les voy a enseñar a ustedes la Biblia si yo traigo una Biblia inglesa y ustedes no entienden inglés? Yo tampoco. Pero es el ejemplo. Necesitan estar en su propia lengua. Y el domingo pasado les dije que nuestros hermanos latinos en Estados Unidos, sí, tienen que aprender a hablar inglés, forzosamente. Sin embargo, en su casa hablan español. Y por eso se crea en Estados Unidos iglesias con cultos en español. Yo he asistido a algunas iglesias en español, porque es el idioma del corazón. Cuando uno está en un país extranjero, y me pasó, yo estuve en el metro allá en Múnich, y estoy esperando el tren. Alguien vio mi rostro, ¿no? Obvio, ¿no? Latino. Vio mi rostro. Hola, ¿de dónde eres? Español. ¡Qué alegría! Que alguien te entienda. Estuve perdido en Tubinga. Perdido digo porque no sé alemán, ¿no? Estuve perdido, buscaba yo mi Airbnb. Bueno, no era Airbnb, era un hotel, era un hospedaje para estudiantes universitarios, pero yo quería llegar ahí, pero no ubicaba. Así que en mi poco inglés trataba de comunicarme con la gente para que me digan dónde encuentro ese lugar. Y se acerca una chilena y me dice, y comenzamos a hablar en español y me indicó cómo llegar. Idioma del corazón. Cuando se habla la Biblia en el idioma del corazón, el idioma de la persona va a entender y va a valorar. Porque la Gran Comisión incluye llevar la palabra a esas personas del mundo que no hablan nuestro idioma. Nuestro mundo tiene enorme diversidad lingüística, hay más de 7,000 lenguas. Muchos tienen acceso a partes de la Biblia, Salmos, el Evangelio de Juan, quizá. Pocos tienen el Nuevo Testamento. Hay muchas lenguas que no tienen la Biblia, ni una parte de la Biblia. Y la iglesia sigue enfrentando el mismo desafío de los primeros siglos, llevar el Evangelio a todas las lenguas y culturas. Por tanto, la traducción de la Biblia no es un proyecto académico aislado. La traducción de la Biblia es un mandato de Cristo. Las estadísticas actuales, año 2026, dicen que tenemos 7,397 idiomas en el mundo, de los cuales 3,268
no tienen ni una sola frase de la Biblia en su idioma. 1279 sí tienen porciones de la Biblia. 1828 tienen solamente el Nuevo Testamento y 796 tienen la Biblia completa y está el español. Qué bueno que estemos en ese grupo. Pero hay muchos hermanos humanos sin la Biblia y sin conocer de Cristo, sin saborear a Cristo en su propia lengua. Esto es en Latinoamérica. La situación en Latinoamérica, perdón que la foto salió chueca porque estuve sentado en una esquina y trataba de tomar la foto. Dice que en Latinoamérica tenemos 738 lenguas. Y de las cuales 64 tienen la Biblia completa. 64. 359 tienen solo el Nuevo Testamento. 114 lenguas tienen algunos libros de la Biblia. Y 201 lenguas todavía se está investigando cómo traducir las palabras. Porque no es fácil. ¿Cómo traduzco propiciación? ¿Cómo traduzco hielo en una cultura amazónica donde no hay hielo? Blanco como la nieve, ¿cómo traduzco? Sí, ahí nunca nieva. Se están investigando lingüísticamente cómo poner las palabras, inventarle grafías para que puedan leer. Revelación y traducción. Dios se revela y se comunica a través de las lenguas humanas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Dios ha usado lenguas humanas. La Biblia misma nació en un contexto multilingüe. Ya en Génesis y Éxodo hay interacciones lingüísticas entre el arameo, el hebreo y el egipcio. Ya en Génesis. Porque vemos la historia de José. José, llegando a Egipto, hablaba una especie de hebreo, pero necesitaba un traductor. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, tuvieron que traducirlo. Hay ya cuestión de interacción de lenguas. En el libro de Esdras y Daniel, en la propia Biblia, encontramos textos bilingües. Una parte está en arameo y otra parte está en hebreo. La propia Biblia tiene textos bilingües. Los evangelios fueron escritos en griego koiné, un contexto cultural muy diverso. Claro, ese permitió evangelizar porque mucha gente hablaba griego koiné. Dios mismo se tradujo en Cristo, se tradujo. Dios eterno, espíritu, se tradujo para hacerse carne. Esa es una traducción. El verbo, el logos, la palabra, el Emanuel, Dios con nosotros, el Dios peregrino, no peregrino, el Dios que está aquí caminando, se tradujo. Entonces la traducción no es nada nuevo para Dios. Su espíritu inclusive nos traduce, nos ilumina. Y siempre ha sido así. Dios nunca limitó su revelación a una sola lengua. Algunos dicen, el hebreo. No, Dios nunca se limitó a una sola lengua. La salvación, la historia de la salvación siempre avanzó en medio de la diversidad de cultura y lingüística. La transmisión y la traducción de la palabra ha sido instrumentos de Dios para que el mensaje vaya de generación en generación. Sin embargo, hay que cambiar el chip de alguna manera, porque de eso se trata de actualizarnos. Antes se traducía primero y se discipulaba después. Primero traducimos y luego discipulamos. Por ejemplo, la Septuaginta y la Vulgata. La Septuaginta es del hebreo al griego y la Vulgata es del griego, hebreo al latín. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba leer la Biblia en esos idiomas. Había mucha gente que tenía eso. Pero había algo en común en estos, que era una traducción de buró o oficina. ¿Quién era el traductor? La gente especializada. Y no se consultaba con la comunidad. La comunidad
la gente solo recibía el texto, no participaba en la traducción. Y eso llevó a tener Biblias sin pueblo. Biblias sin pueblo. Se ha traducido la Biblia a muchas lenguas de aquí de Latinoamérica por ILB, Instituto Lingüístico de Verano. Se tradujo Nuevos Testamentos. Lo hizo un misionero con ayuda de algunos indígenas, pero era solamente ahí en su oficina, traducían. Se imprimió la Biblia, pero la gente no usó la Biblia, porque nunca estuvo involucrada en el proceso de traducción. Solamente se les dio la Biblia, faltó el discipulado. Y así podemos ver la Septuaginta, la Vulgata. Pero hay una nueva idea que nació con Wycliffe Lutero y hoy en día se sigue trabajando de ese modo. Traducir y discipular a la vez. Hay que traducir y discipular a la vez. O sea, al momento de traducir debo involucrar a todos los indígenas o un grupo de indígenas para que lean porciones de la Biblia. Ya desde el primer momento la iglesia debe ser edificada con la traducción. Y así hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Voy a avanzar por cuestión de tiempo. Maite ayer hablaba de esto. Tantas banderas y la mayoría de nuestros niños son brillantes. Son brillantes. Reconocieron casi todas las banderas. Casi todas las banderas que estaban allí dijeron de qué países son. En cada nación hay retos para hacer misiones y traducción. Nuestro mundo tiene diversidad lingüística, cultural, y muchas de esas naciones no tienen el Evangelio. Y recordemos que el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Maite se centró en China, y ayer los que vieron la foto de en el grupo de WhatsApp vieron la bandera de China y los maestros también con atuendos chinos. Estaba muy bonito el evento. Se centró en China porque quería que los niños piensen en una tribu. Aquí tenemos el mapa de China y se centró aquí en una provincia de China por esta tribu, los Mu. Y los niños se llevaron su hoja con el mapa pintado, esta imagen, para que oren por esta tribu. Para que oren por esa tribu. Según la agencia misionera, esta tribu es no alcanzada. Tiene 549,000 habitantes. Sus religiones son animistas, étnicas, etc. ¿Tiene la Biblia? No tiene la Biblia. No tienen la Biblia. No alcanzada. Y así podemos tener tantas tarjetas de cada tribu para que nos digan cómo está en su proceso evangelístico. Y luego voy a hablar de adopción. Pero los niños deben aprender a adoptar una tribu. Adoptar una tribu. Orar por una tribu. Ustedes también. Orar por una tribu. La explicación de este grupo dice que entre sus creencias está de que los humanos salieron a partir de huevos puestos por un cisne. O sea, sus creencias. Esa gente necesita conocer del Evangelio. Unas imágenes para conocer a las personas Mu, que necesitan del Evangelio. ¿Cómo pudieran involucrarse en este proceso de misiones para cumplir Mateo 28? Ustedes se lo saben, los repito. La primera, orar por una etnia. Bueno, por lo menos por una etnia, orar para la salvación de esas personas. Así puedes estar compartiendo el Evangelio o contribuyendo a la misión, orando, pero también compartiendo la palabra. En tu escuela, en tu trabajo, ya estás cumpliendo eso. Mientras vas, discipulas. Mientras vas, enseñas de la Biblia.
Eso es, orando, predicando, pero también algo que se necesita es dando, ahorrando, teniendo una alcancía para las misiones, para la traducción. Les decía que se necesitan muchos recursos económicos. El problema se desvirtúa cuando esos recursos se los malgastan en cuestiones administrativas, eso es verdad. Donde esos misioneros se dan una buena vida, eso es verdad, pero no todos son así. Yo colaboro con ministerios donde se cuida hasta el mínimo centavo, pero ahí se genera gastos. Los traductores necesitan computadoras, buenas computadoras por si acaso, porque el software que usamos es pesado. Necesitan computadoras, mínimo debe tener 8 a 12 de RAM. Y para cada traductor, y para cada lengua, son 5 a 7 traductores por cada lengua. Los viajes de capacitación. Algunos viajes que he hecho han sido cubiertos exclusivamente por algunas agencias que juntan dinero para esos propósitos. Claro, no incluye todo, solamente incluye ciertos puntos, ¿no? Ciudad de Guatemala al lugar ida y vuelta. Pero yo todo lo que gasto a llegar hasta Guatemala, no, eso lo pagas tú. Bueno, es un ejemplo de que no todo te lo cubre. Y no siempre es así. Ya son 2 años que no he viajado. Se necesita recursos. Hay zonas difícil de acceso. No hay carreteras. La única forma de llegar es con barco. Y barco puede demorar hasta 1 semana. Y luego botes. Y por tanto necesita aviones, avionetas. Y hay varias agencias misioneras que ofrecen servicios de transporte de misioneros e indígenas en aviones. Se necesitan recursos económicos. Y otra forma es yendo, vaya, ten tu experiencia misionera. Por ejemplo, los bautistas tienen jóvenes obreros bautistas. 1 semana van a alguna parte de aquí, de nuestra región, a hacer misiones. O hacen sus caravanas allí. O puede ser que decidas tus vacaciones ir a evangelizar en un lugar dentro de México, unirte a proyectos sociales, también con proyectos sociales cristianos. O sea, ir. Pero una cosa que voy a proponer es adopta una etnia. Adopta una etnia, ora por una etnia. Ora por una etnia. Hay mucho que hacer, hermanos. Y en cuanto a la traducción, solamente voy a contar lo que yo hago brevemente en la traducción a lenguas indígenas. Esto me tocó exponer, pero por cuestión de tiempo no lo voy a detallar. Desafíos del exégeta en la traducción bíblica de las lenguas indígenas, porque yo colaboro como exégeta. En los seminarios no te preparan del todo para este campo, porque hay que estudiar otros cursos, hay malla curricular, con cursos optativos, no te preparan del todo. Entonces ese es un desafío. Hay que ir a estudiar extra. Por ejemplo, mis compañeros de traducción van 1 año a Perú, a una universidad, para estudiar lingüística. Luego van 6 meses a El Salvador o Argentina para tomar cursos de fonética. O sea, cursos que no se dictan en el seminario, porque son cursos esenciales para la traducción. Y muchos no tenemos esa preparación. 2, muchas escuelas de teología no dan suficiente preparación en lenguas bíblicas. Me pasa eso. Yo enseño en varias escuelas, y hay escuelas en las que enseñan solamente 4 lecciones de griego y con eso es suficiente para titularse 4 lecciones de hebreo. Y esos muchachos licenciados en teología o magísteres en teología no van a poder apoyar en la traducción de la Biblia por su poco conocimiento de griego y hebreo. Necesita, por tanto, mucha actualización, mucho aprendizaje. Hay que aprender a conocer un software. Paratex se llama el software que usamos. Y hay que capacitarse constantemente con Paratex. Es este software. Exclusivamente para traducción bíblica. Yo constantemente estoy actualizándome. Por eso 2017, un año
capacitarme en Paraguay, 2018 otro año, 2019 en la Ciudad de México, y virtualmente nos capacitamos en este software que su sede está en Canadá. O sea, ahí está la computadora, la mega computadora que alberga todas las traducciones del mundo. Es pesadísimo. Bibliotecas. Felizmente, hoy ya no necesitamos bibliotecas físicas. Todo está, digamos, podemos conseguir en internet. Pero hay bibliotecas electrónicas como Eastword, Paratext que usamos, Logos, aunque es caro. Es caro Logos. Aunque a algunos nos prestan algunos libros, muy bien. Están en inglés, hay traductor. Se puede hacer uso de la tecnología. La inteligencia artificial está ayudando bastante en la traducción de la Biblia en estos últimos meses. 5, un problema grave, la tentación de imponernos en la traducción. Imponernos, ¿qué significa eso? De que como uno sabe griego o hebreo, quiere imponer su idea a los hermanos. Pero no se trata de eso. Hay que respetar al traductor indígena. Otro problema, desconocimiento de la lengua al cual se traduce. Yo desconozco esas lenguas, yo hago mi ayuda en español y podemos cometer ciertos errores. Tiempo disponible, porque es voluntariado, no te pagan. Bueno, ahora en mi caso es diferente. Por varios años, 5 años, 6 años, yo he colaborado apoyando con 25 versículos al mes gratis. ¿Ya? Hace 2 años me consideraron dentro de Letra Paraguay y Seed Company como 10 exégetas latinos y recibo un apoyo de $100 al mes. Como 2,000 pesos, ¿no? Más o menos, 1,800. Por trabajar con 100 versículos al mes. Me designan 100 versículos al mes para yo estar checando. Pero la mayoría son voluntariados. ¿Quién quiere donar su tiempo? Bueno, vamos. Entonces, ¿qué pasó? Está mal el orden. Entonces, hermanos, valora la Biblia que tienes en tus manos. Una mexicana, yo la conocí muy muchacha, el año 2017, me sorprendió de que tan muchacha, ya sea profesora en un museo en Maná, ofrecen maestría hasta ahí, y luego fue directora, es directora de ese centro de estudios, muy muchacha, y en este evento me presentó a su esposo. Menciono a ella porque dio su conferencia que la traducción es muestra de amor. La muestra de amor. Hermanos, los traductores a lo largo de la historia han sufrido persecuciones, muerte por traducir la Biblia. La Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, es de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos fueron perseguidos y fueron moviéndose de ciudad en ciudad porque los perseguían. No querían que se tradujera la Biblia al español. A Tyndale lo mataron por traducir la Biblia al inglés. A los traductores los mataban. Y los traductores dan su vida para que la Biblia esté en el idioma del corazón. Tú tienes tu traducción y tenemos Reina Valera y tenemos muchas traducciones. Valora que tengas la Biblia en español. Y si no entiendes en una versión, hay otra versión. Hay gente que ha sufrido. Han sufrido muchísimo para que la Biblia esté en nuestras manos. Y gente que no ha cobrado dinero por esa traducción. Valora. Ora por los traductores, los indígenas. Ora por ellos. Ora por los consultores. Los consultores son los que aprueban la traducción. Son expertos en griego, hebreo, y son los que buscan fondos. Yo no me metí al siguiente paso. Yo me quedé como exégeta, pero no como consultor. Porque querían que yo siga en el año 2018. Querían que yo siga el siguiente paso de ser consultor. Les dije que por el momento no. Porque el consultor tiene que buscar dinero para sí mismo y para su proyecto. Conocí hace 3 años a una mexicana que sirve en Perú. Ella vende ropas y vende diversos productos en México, juntar dinero para ir a traducir la Biblia en Perú. Y hay peruanos que vienen allá con sus iglesias mandadas para traducir la Biblia aquí.
Y así, hay cruce de misioneros. El consultor tiene que buscar sus fondos y yo dije, Comunidad de la Gracia, que ellos apoyen para que yo sea consultor. Les vi la cara, no les vi la cara, pero le dije, no, difícil que yo consiga fondos, consiga dinero para dedicarme exclusivamente a esto. Entonces, hay que orar por los consultores. Ellos, además de estar metidos en la traducción, tienen que buscar dinero para sus proyectos de traducción. Los facilitadores son el nexo entre traductores y consultores. Los exégetas, ahí estoy yo, que damos nuestro tiempo voluntariamente o recibimos una ofrenda pequeña. Y sobre todo, oren por los ofrendantes, hermanos. Oren por los que ofrendan, para que sigan ofrendando, para que no se mueran, para que no se enfermen. Porque con sus ofrendas se sostiene la traducción de la Biblia en todo el mundo. Oren por eso. Adopta una etnia. Hay tantas etnias, adopta. Y adoptar significa mínimo orar por esa etnia constantemente. Ora y ora para que sean salvos, para que tengan la Biblia en su idioma. Adóptalos. Ora por ellos. Y si conoces a un misionero o los que están involucrados en la traducción de la Biblia, anímalos, porque su trabajo es amplio. Ofrenda para la traducción de la Biblia. Ofrenda. Y la propuesta esa es la propuesta, no, es una propuesta, no es que se va a hacer necesariamente. Que un domingo de agosto, que es el mes de la Biblia, para eso se hizo el mes de la Biblia, no para celebrar. El mes de la Biblia se creó para juntar dinero para traducir la Biblia. O sea, las Sociedades Bíblicas Unidas establecieron el mes de la Biblia para que ese mes las iglesias comiencen a concientizar sobre la traducción de la Biblia, uso de la Biblia y juntar recursos económicos. Entonces la propuesta es que un domingo de agosto las ofrendas que se recojan sean para enviar a una agencia de traducción. Aquí en México hay varias. Una de ellas es UNTI, Unión Nacional de Traductores Indígenas. Así se llama esa organización. Está ahí en la Ciudad de México. Conozco a sus directores. Están traduciendo la Biblia aquí en México. Son muchos indígenas. La propuesta. Hay muchos, hermanos. Así que les animo a pensar que la traducción de la Biblia es la otra cara de la misión de la iglesia. No es solamente discipular, es también pensar en la traducción. Nosotros tenemos ya la Biblia en nuestro idioma, pero no significa que debemos olvidarnos de las otras personas, porque la misión involucra toda la iglesia, toda la iglesia. Vamos a orar. Oh Señor, te doy las gracias por tus hijos, por tus hijas que están aquí. Luego de que la semilla, este pasaje de Mateo 28, haya quedado por lo menos en un corazón, en uno de tus hijos, que se anime a pensar en las misiones, en la traducción, a adoptar una etnia, a traducir, a orar por los que están involucrados en esta traducción. Que esta iglesia pueda involucrarse en el futuro, por lo menos en agosto, dar una ofrenda. En un futuro quizá involucrarse mucho más. Pero tú, Señor, pon ese fuego en el corazón de cada uno de tus hijos. Te pido esto, Padre, en Jesucristo. Amén.